Hola amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos de nueva cuenta a su espacio Cambio en el Debate en esta sesión dominical. Ahora que estamos precisamente tratando un tema muy importante, le vamos a dar seguimiento a uno de los temas que ya hemos aquí tratado en Cambio en el Debate, relacionado con una llamada reforma educativa que se viene tratando de imponer desde el gobierno federal hace ya algunos meses. Esta iniciativa o esta intención de imponer una reforma educativa ha generado pues una resistencia, un rechazo por parte del magisterio en general y de manera particular del magisterio que se agrupa en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso el día de hoy hemos invitado al maestro Gamaliel Guzmán Cruz. Él es secretario técnico de la sección 18 de la coordinadora aquí en el estado de Michoacán, para que hablemos con él acerca precisamente de cuál ha sido esta jornada de lucha que ha protagonizado la coordinadora tanto a nivel estatal como a nivel nacional, cuáles son los principales hechos que han ocurrido desde diciembre del año anterior en que se empezó a discutir este tema, cuál es en todo caso el balance de esta jornada que se ha realizado por parte de la CENTE, cuáles son los resultados y qué sigue ahora. Sabemos que están acordados, están programados una serie de foros para discutir el tema en varias partes del país, esto derivado de las últimas negociaciones y acuerdos con el gobierno federal. Pero bueno, pues antes la bienvenida, Gamaliel, a este espacio de Cambio en el Debate, que es un espacio pues abierto precisamente a los movimientos sociales, a las luchas de los trabajadores y de los ciudadanos en general, pues en contra de las medidas que lesionan los derechos de la población, según así se ha juzgado. Pues que nos hablaras en primer lugar acerca de cuándo inicia esta jornada, en esta etapa reciente, cuáles han sido los hechos más sobresalientes y cuál es el balance que se tiene de todo esto que ha ocurrido. Pues antes que nada, muy buenos días, Jorge, radioescuchas, auditorio de este programa. Agradecer el hecho de que se nos permita ante los medios de comunicación, ante la sociedad, expresar lo que luego se nos impide por los medios masivos de comunicación, ya que habrá que decir que tenemos una serie de propuestas, una serie de planteamientos en torno a este tema que es la educación. Y en ese sentido, nosotros lo que primero queremos comentar es que sí, efectivamente hay una intención de en este momento lesionar la educación pública de este país, y así lo decimos con toda claridad. Igual hay una intención de lesionar los derechos de los trabajadores. En el caso concreto de esta reforma, nosotros decimos que tiene una cargada muy importante de reforma laboral, más que educativa. Y habrá que hacer un recuento de manera muy general. Plantearemos por principio de cuenta, porque no podemos obviar esta parte, el asunto de dónde vienen estas órdenes o de dónde vienen estas intenciones. Son recomendaciones que así lo pongo entre comillas, el asunto de lo que dicta la OCDE, esta organización internacional que de alguna manera plantea que habrá que estar reduciendo el gasto que tiene el gobierno en materia educativa. Pero por otro lado, ¿qué tipo de seres humanos quiere? ¿Qué formación requiere para nutrir las empresas? Esto nosotros vemos como un asunto de injerencia internacional en varios países. México es parte de esos países. Y estas recomendaciones vienen desde que es creada prácticamente esta organización, y que de manera concreta se presentan estas recomendaciones en nuestro país en el año 2010, en octubre del 2010. Y en ese caso estamos hablando de que de allí el gobierno mexicano está obligado prácticamente a estar participando en esta serie de recomendaciones. Entonces, primer antecedente, ya de manera concreta lo que tiene que ver con el proceso de carácter legal aquí en nuestro país, estaríamos hablando de que el día 10 de diciembre se presenta ante el Congreso de la Unión, entiéndase la Cámara de Diputados, un decreto que contiene precisamente la reforma al artículo 3 y 73,
Este decreto es presentado, es discutido en ambas cámaras. Como se trata de una reforma constitucional, es posteriormente pasado a los congresos locales de todo el país. Se ocupa tener, según nos dicen las leyes, un 50% más uno de todos los congresos que aprueben esta iniciativa. Y bueno, fueron 20 estados, no sé si mal recuerdo, 21 estados que dijeron que sí. Con eso era suficiente, con eso esta reforma discutida en ambas cámaras se convierte en constitucional. De tal manera que el día 26 de febrero es aprobado esta reforma, y es a partir de ese momento que se inicia ya la vigencia de este documento. Habrá que decir que, bueno, en todo este tiempo, nosotros como partes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hemos venido manifestando nuestro rechazo desde antes de que se diera en cierta manera la presentación de manera legal. Ya existía la ACE que finalmente fue el acuerdo ilegal, también habrá que decirlo, firmado en el año 2008. Desde entonces nosotros hemos venido rechazando estas medidas. Y bueno, en ese sentido, esta ACE se convierte en una cuestión de carácter legal y ahora de manera constitucional. Entonces hemos venido manifestando nuestro rechazo, de tal manera que a partir de febrero algunos contingentes de la CENTE se declaran de manera inmediata en paro de labores. Es el caso del estado de Guerrero. Los compañeros que desde aquel momento hasta la fecha siguen manteniendo el paro de labores, ahora ya últimamente con alguna modalidad, pero que lo siguen planteando. En el caso de nosotros, estado de Michoacán, a partir del 22 del pasado mes, 22 de abril, nosotros nos declaramos en paro de labores de manera indefinida. Chiapas la semana pasada también declaró paro de labores. Y bueno, los compañeros de Oaxaca, que han estado de manera muy intensa participando en las actividades en el periodo vacacional de Semana Santa pasado, también estuvo participando de manera muy, muy activa en esta parte. Entonces han sido una serie de actividades, de acciones de protesta, y nosotros las enmarcamos todas ellas en tres vías, tres rutas que les llamamos. Una que tiene que ver con la cuestión legal, o sea, esta es una reforma que la enmarcan en lo legal y por lo tanto la pelea le estamos dando ahí. Interpusimos cientos de miles de demandas de amparo al sentirnos lesionados en nuestros derechos, al sentir lesionada la educación pública. Interpusimos estas demandas. Estamos ahorita en esta vía. También estamos trabajando en la vía relativa a la construcción de un proyecto alternativo de educación. Y se han realizado una serie de foros, una serie de eventos, fundamentalmente en estos estados que acabamos de mencionar, bueno, que son de la CENTE, perdón. Y entonces en estos estados el planteamiento es la construcción de este proyecto alternativo. También estamos hablando de las acciones de carácter, acción política, pues, que son las acciones que luego no queremos realizar, pero ya ante una cerrazón, pues estamos realizando, que es la vía política. Estas son las acciones que hemos venido realizando como una forma de estar respondiendo ante la imposición de esta ley. Hablemos, maestro Gamaliel, acerca de precisamente la línea jurídica, es decir, la defensa ante esta reforma, que para muchos es una reforma autoritaria, es una reforma totalmente antidemocrática, porque al final de cuentas las cúpulas de los partidos, desde este llamado Pacto por México, se ponen de acuerdo, desde ahí la envían a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, dan línea para que se apruebe así. Igualmente pasa con los congresos de estados, pero a los principales actores del proceso educativo no se les toma en cuenta, llámese maestros, estudiantes, padres de familia. No hubo nada de ese tipo, ni siquiera una mínima consulta, y ante eso hay efectivamente una defensa jurídica. ¿Qué ha pasado con esos casi 200,000 amparos que se presentaron ante el Poder Judicial de la Federación, ante algunos juzgados de distrito también en los estados, y también
¿cuál es la parte que se está demandando? ¿Por qué se considera que esta reforma es anticonstitucional, o por qué se considera que contraviene precisamente a otros artículos de la Constitución? ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta? ¿Los amparos se han admitido o no se han admitido? ¿Cómo va el proceso de las suspensiones provisionales y definitivas? Que nos hablaras un poco sobre de esta línea. Bueno, en el caso concreto de la línea que nosotros manejamos, denominamos, la línea jurídica, pues un primer elemento que podemos ubicar es que efectivamente no se consultó a nadie. Los diputados que la aprobaron, tanto federales como locales, no tuvieron esa posibilidad o no tuvieron ese cuidado de consultar a la población o a los actores principales. Hay una serie de proyectos a nivel nacional que tienen una idea de qué tipo de educación queremos en este país y sin embargo no fueron consultados. Independientemente de eso, el objetivo de la reforma plantea la lesión de los derechos, palabras más, palabras menos, eso es lo que plantea. Cuando presentamos esta cantidad de amparos, de manera casual, y lo pongo así entre comillas, aparece la modificación también a la ley de amparo, la ley que regula el artículo 105, 106, que se refiere al derecho que tenemos los mexicanos a inconformarnos, a presentar una demanda de protección de la justicia mexicana, cuando sentimos que una ley es injusta, una ley nos lesiona, la ley de amparo. En ese sentido, esta ley fue modificada, entra en vigor el día, fue aprobada el día 2 de abril y el día 3 entra en vigor. De tal manera que a partir del día 3 de abril, ninguna reforma que se haga a la Constitución, la misma Constitución, no admite que tengamos esta posibilidad de defendernos, de presentar esa demanda. Ninguna. Entonces, los que presentaron en ese momento demandas de amparo, o sea, no procedieron. Nosotros tuvimos antes de esa fecha una cantidad importante de demandas de amparo que presentamos, las cuales procedieron. Y bueno, la semana pasada nos explicaban los magistrados encargados de llevar a cabo esta situación, que había ya la posibilidad de resolver en estos primeros días del mes de junio. Lo que sabemos, sin tener así una precisión concreta, que, habrá que decir un antecedente. Casi inmediatamente cuando presentamos las demandas, se declara que efectivamente había violación a lo que es los derechos de los trabajadores y se decreta una suspensión provisional. Lo que sabemos es de que en la semana pasada, el viernes de manera concreta, este viernes pasado, se decretó ya la suspensión de manera definitiva en algunas de sus partes de la aplicación de esta reforma educativa, las que tienen que ver obviamente con la cuestión laboral. Y bueno, refiriéndonos de manera concreta a lo que es la reforma educativa, en las afectaciones, cómo nosotros vemos que está afectando, y por eso estamos reclamando el amparo de la justicia, es en cuanto a lo que es el ingreso, en lo que es a la promoción, en lo que tiene que ver con la cuestión de la evaluación. Esas son las partes que nosotros estamos, la permanencia, que son las partes que nosotros estamos planteando, hay dificultad. Explicaría de manera muy general, en ese sentido, cómo lo vemos nosotros. Miren, en el caso de la permanencia, ellos plantean que la evaluación tiene que ver con implementar una serie de acciones de evaluación tendientes a penalizar en cierta manera a aquellos que no logren tener ciertos niveles que ellos mismos establecen. Ese es en cuanto a la cuestión de la evaluación. Hablamos en cuanto a lo que tiene que ver con el ingreso. El ingreso ahí están planteando que tiene que ser a partir de un examen nacional, y en ese sentido nosotros decimos, está bien, o sea, es correcto que luego se hagan exámenes a los compañeros que ingresan al servicio magisterial, y que sean los mejores, los más capacitados, los que tengan esa posibilidad. Pero aquí nosotros vemos dos cosas que son
que tienen nuestra observación, ¿no? Una de ellas es en cuanto a qué tipo de plazas se le está otorgando a los compañeros que ingresan. O sea, de entrada vemos que son plazas, y así lo dice de manera clara la ley, son plazas que son plazas únicamente por contrato, ¿sí? Así de manera muy, muy concreta. Entonces, nosotros vemos una serie de dificultades que hay en cuanto a la reforma y que por eso planteamos obviamente este amparo, ¿no? Muy bien, vamos a un corte y regresamos con este tema acerca de la reforma educativa, todo lo que se ha hecho desde la CENTE, lo que se ha logrado en la parte jurídica. Vamos a comentar enseguida acerca de los avances también en las mesas de negociación que se han tenido con la Secretaría de Gobernación en particular. Regresamos. Bien, continuamos con su programa Cambio en el Debate. Estamos hablando con el maestro Gamaliel Guzmán Cruz, del Comité Ejecutivo de la Sección 18 de Michoacán, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, acerca del balance precisamente de toda esta jornada de lucha muy intensa que se ha desarrollado a nivel estatal y nacional en contra de esta llamada reforma educativa, que como aquí lo ha expresado el maestro, pues tiene más rasgos de carácter laboral y administrativo, pero también económico, porque como lo dijo al principio, la OCDE ha dado la orden a países como el nuestro de recortar el presupuesto educativo, el presupuesto al gasto social. En este caso se pretende que con esta reforma educativa y laboral pues se inicie una serie de despidos masivos de trabajadores de educación, principalmente docentes, acortar la plantilla y de esa manera ahorrar un recurso muy importante y destinarlo a otras cosas, tal vez para seguir apoyando los rescates bancarios, los que no hemos terminado de pagar, por cierto, el rescate bancario, el llamado FOBAPROA o ahora IPAP, los rescates carreteros, los subsidios, por ejemplo, a las grandes empresas como Televisa, que recientemente pues les acaban de otorgar un subsidio, la Secretaría de Hacienda a través del SAT, un subsidio de más de 3,000 millones de pesos, ¿no? Entonces sabemos que también tiene este ingrediente, la reforma llamada educativa. Estábamos hablando de los avances en el aspecto jurídico, maestro Gamaliel, en donde efectivamente se ha otorgado ya una suspensión provisional primero y ahora ya están emitiéndose las suspensiones definitivas. Pero ¿hasta dónde esto implica? Pues ¿hasta dónde va? ¿Se suspende en términos generales la reforma educativa? ¿Se suspende la aplicación de estos procesos de evaluación estandarizada? ¿O qué es lo que se está suspendiendo? Que sobre eso nos pudieras aclarar. Bueno, efectivamente hay una suspensión ya definitiva, pero es una suspensión, en parte, en una de esas partes. La que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la permanencia de los compañeros. La reforma en un primer momento plantea que a partir de los resultados que se obtengan, puede haber el despido de los compañeros que no logren, según sus mismos criterios, pasar estos exámenes. Entonces la suspensión se había decretado de manera provisional, pero en un segundo momento, yo repito, la semana pasada, el viernes, ya la suspensión es definitiva. Es decir, los compañeros que están en el servicio actualmente no tendrían esa posibilidad de ser despedidos, aun y cuando tengan esa situación de los resultados de la evaluación. En esa parte es donde se ha venido la modificación. Y bueno, por otro lado, quiero muy rápidamente que nos comentes también acerca de estas mesas de negociación que se han tenido y que hasta ahora han sido podemos decirlo, de un buen nivel, tanto con la Secretaría de Gobernación como incluso pues ya se tuvo una interlocución con los representantes del llamado Pacto por México, que bueno, ahí también hay un debate importante sobre esta manera de ahora de cómo las cúpulas de los partidos, ni siquiera con el aval de sus militantes, pues están tomando decisiones muy importantes como este tipo de reformas que ellos llaman estructurales, ¿no? Supuestamente para que el país avance, para mover a México, dice la frase. Se ha tenido este nivel de interlocución. ¿Cómo han visto ustedes ahí
actitud de la autoridad, tanto del gobierno federal como también de los integrantes del llamado Pacto por México. Sabemos que está un acuerdo de los foros. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, en ese sentido creemos nosotros que ha habido un rechazo muy importante por parte de varios actores que tienen que ver con la educación a nivel nacional. En ese sentido, la CENTE es un referente muy importante que se ha manifestado de manera total en rechazo a esta reforma. Fue necesario estar en la Ciudad de México haciendo un plantón. Esto tuvo algunos resultados. Como es el día 8 de mayo, nos reciben en Gobernación el mismo subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, que decir ese nivel pues es un nivel de interlocución muy, muy bueno. Logramos tener allí la firma de una minuta donde de alguna manera lo que se plantea es ir trabajando ya una ruta de diálogo con varios de los actores. Esto para nosotros es muy importante porque nos da la posibilidad de presentar nuestra propuesta. Ellos dijeron, bueno, a partir de este momento no hay ninguna modificación, no se presenta ninguna iniciativa de ley ante las instancias correspondientes para modificar las leyes secundarias, porque como una forma de paréntesis habrá que decir lo siguiente: estamos hablando de que ya que se reforma la Constitución, viene en la lógica jurídica, viene la modificación a las leyes secundarias, Ley General de Educación y otras dos leyes que ellos están creando ahorita a partir de la misma, producto de la misma reforma. Uh-huh. Entonces ahí lo que nos dijeron es, en esta minuta no se presenta nada. Para nosotros esto es un avance muy importante porque nos da margen a que podemos estar planteando ya nuestra propuesta. El día 14 de mayo tuvimos, y como parte y como resultado de esta minuta, tuvimos el diálogo con la gente del Pacto por México, que como bien decías, pues es un acuerdo, es un pacto que no está en ninguna parte de las leyes, ¿no? O sea, fue creado a modo para, a partir de esa instancia, estar dando línea qué es lo que hay que aprobar. Y bien lo decías también, las reformas estructurales, que es como el objetivo de este gobierno, ¿no? En esa reunión escuchamos fundamentalmente a los tres partidos políticos uh-huh. Más importantes de este país. Hablamos del PRI, del PAN, del PRD. Y lo que allí escuchamos fue lo mismo, ¿no? Fue cuáles fueron sus motivos para generar y para crear la reforma a estos artículos 3º y 73. Uh-huh. El compromiso que de ahí podemos rescatar es de que los presidentes de estos partidos políticos se comprometen a generar una ruta de debate nacional, que fue nuestra propuesta fundamental, es decir, un espacio donde podamos ser escuchados. Y se comprometieron a eso, se fueron con el compromiso de darnos un documento explicativo, eso fue explicativo, no un acuerdo, un documento explicativo de las razones por las cuales se está modificando el artículo 3º y el artículo 73. El documento lo recibimos, el documento pues no se sale prácticamente de lo que es la reforma, nos clarifica, nos expone cuáles son los motivos. Pero lo que nos parece muy importante rescatar es el hecho de que nuestro interlocutor, o a quien reconocemos como interlocutor, que es Gobernación a nivel federal, plantea en este momento la posibilidad de una serie de foros a nivel nacional. En concreto son 10 foros, 9 de carácter regional a nivel nacional, y uno más de carácter nacional el día 12 de julio. Iniciamos estos foros el próximo viernes 31 de mayo y lo iniciamos aquí en el estado de Michoacán. No está por demás decir que Michoacán ha sido un factor fundamental, un motor muy importante que ha impulsado este tipo de acuerdos a nivel nacional y que creemos que vamos por un muy buen camino. Entonces iniciamos este foro el día 31. El planteamiento es, y la invitación es, a que pudieran todos los actores, todos los interesados en construir una educación realmente que beneficie a todos los mexicanos, a que pudieran acudir a este foro. Esta es la idea fundamental, y que a nivel nacional pudieran incorporarse a cada uno de estos foros también. Uh-huh. Entonces es lo que nosotros en este momento
tenemos en mente, es lo que estamos planteando. Bueno, y pues ahí está la invitación para, seguramente va a haber antes reuniones con los propios maestros, con los padres de familia, seguramente también que algún sector de los estudiantes, digamos ya de el nivel bachillerato, del nivel de las normales y de la universidad podrán participar, seguramente también integrantes de otros sindicatos también relacionados con el sector educativo, porque es un tema que de alguna manera preocupa a todos los actores del sistema educativo nacional. Por cierto, ahora también el fin de semana nos dimos cuenta, hubo un foro en la Ciudad de México, ¿no? En la UNAM, con otros sindicatos como la UNAM, como la UAM. Es decir, esto está motivando pues una preocupación, pero más que eso, un debate que creo que es lo más sano. Así es. Entonces, pudiéramos concluir, maestro Gamaliel, en el sentido de que hasta ahora la lucha no ha sido en vano. Luego algunos dicen, no, pues es que para qué hay que luchar si eso al final de cuentas ya es un decreto, ya no se puede hacer nada, al final de cuentas el gobierno puede hacer lo que quiera, pero hasta ahora, con lo que nos has dicho aquí, hay avances importantes, por lo menos se ha detenido ese tren que ya traía el gobierno federal con su pacto por México, entre comillas, con obviamente el respaldo de los empresarios, el respaldo de las grandes televisoras. Se ha detenido ese tren de imposición y viene entonces ahora el debate, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido es conveniente reconocer este esfuerzo que está haciendo desde la propia coordinadora. Pues algo más que quieras agregar. Pues eso, fundamentalmente el que nosotros hacemos un llamado de manera muy fraterna a todos los implicados en la materia educativa. A estos foros lo que se pretende es de que estén los diputados, tanto locales como federales, en todo el país, y que sean ellos los que presenten esta propuesta de la población, no decimos nuestra, sino de la población, ante las instancias correspondientes, ahora que tendrán que ver qué es lo que sigue, y nosotros lo que planteamos es que tiene que abrogarse, tiene que quitarse de manera definitiva este decreto que reformó los artículos 3º y 73, o sea, es lo que planteamos. Entonces, ante esto, lo que creemos nosotros que es muy importante es el hecho de que se esté generando el debate a nivel nacional. Si de los resultados de este debate se dice que este decreto, debe echarse para atrás, deben tenerlo muy en cuenta los diputados y hacer su trabajo a nivel de las cámaras de la Unión. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que sí es muy importante que participen todos los actores, ¿sí? Porque tenemos un proyecto nosotros, pero este proyecto, nosotros sabemos, si lo decimos claramente, probablemente le falten algunas cosas. Y entonces aquí este es el momento que hacemos la invitación a toda la población para que se incorpore de manera total y decidida a este debate nacional. Ahora, finalmente, ¿qué sigue en el caso del plan de acción de la coordinadora? Sabemos que desde el 1 de mayo se sostiene un plantón en la Ciudad de México, que empezó primero ahí en la Plaza Tolsá, después se movió, se trasladó hacia el Zócalo de la Ciudad de México. El plantón se sostiene. ¿Cómo están las actividades aquí a nivel estatal? Que un poco comentes de esto por seguramente varios de los maestros que nos están escuchando a través de esta transmisión. Bueno, el plan de acción ahorita, como está diseñado, está así en ese sentido. Hay un plantón en la Ciudad de México, el cual se mantiene. Tenemos esta semana una serie de actividades ya programadas. El paro de labores obviamente también se sostiene a partir del día 22 de abril. Y lo que nosotros estamos haciendo una valoración es para esta semana, a partir de los resultados que obtengamos en cuanto a platicar con las autoridades estatales sobre nuestro pliego de demandas que se tiene acá también. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que pudiéramos tener algún acuerdo en torno al paro de labores, pero por lo pronto lo sostenemos. En cuanto al plantón en la Ciudad de México, hacemos el llamado a todos los compañeros a que se incorporen. Lo que estamos planteando que este espacio, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, pudiera servir como un referente para que de allí pudiéramos estar acudiendo a los diferentes foros del país y que el mismo plantón pudiera convertirse en un foro donde
también recibamos la opinión de la población. Por lo tanto, entonces, la invitación, y bueno, si hay compañeros docentes escuchando este programa, bueno, que se incorporen de manera decidida, ¿no? Uh-huh. Bien, respecto a, no me quiero ir como que nos quedemos con la duda respecto al foro del próximo viernes 31 de mayo, aquí en Morelia, que es el primer foro de 10 foros, ¿verdad? De 10. Que están programados a nivel nacional en varios estados del país para concluir ahí en la Ciudad de México. Si ya se tiene resuelto el lugar y la hora, que eso es lo que han estado también preguntando a algunos maestros, algunos compañeros a través de las redes sociales, si ya se tiene resuelto eso. Sí está resuelto, es en el centro de convenciones, bueno, hay un salón michoacano, está el Monarca y el Michoacano. El Michoacano, bueno, es ahí en el salón michoacano donde será el evento, a las 10 de la mañana, el día 31. Entonces, pues para quien esté interesado, obviamente que va a haber eventos seguramente en cada región. El foro entonces tiene ya lugar y hora, la fecha ya la sabemos, viernes 31 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Así es. En el centro de convenciones, particularmente en el Salón Michoacán. Y sobre eso, ¿no? De la ruta de aquí al 31, a lo mejor el tiempo es muy corto, pero lo que se está planteando es que nuestra estructura sindical pudiera en cada una de las regiones estar haciendo lo propio. Ahí obviamente se va a hacer la invitación a la población de manera general. Esta semana es una semana muy activa, va a ser todo en torno a construir de aquí a lo que es el 31 este evento. Así es. Porque, bueno, pues de alguna manera ser el primero de cómo resulte foro, que ojalá que sea muy exitoso, que haya mucha participación, que haya mucho debate y sobre todo que haya conclusiones favorables. Así es. Para todo este tema de la educación pública, su defensa, su fortalecimiento, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho, maestro Gamaliel. Gracias a ustedes. Por la presencia en este programa. Agradecemos mucho a todos los que nos han estado sintonizando, a todos los que nos ven más tarde. Y bueno, pues agradecer al licenciado Vicente Godín Sapien, director de este medio informativo, a Lupita y a Fernanda que están ahí en los controles. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.